Lucas padecía esquizofrenia, sufrió una crisis y su familia, como en ocasiones anteriores, llamó a la policía para que ayudara a contenerlo. Pero ese día todo salió mal. Un efectivo le disparó y el joven falleció allí, en su casa, en Durazno. Franco, en tanto, había ido muchas veces a buscar ayuda al Hospital Vilar de Bo. Tenía patologías psiquiátricas y problemas familiares de violencia y de consumo de drogas. Ese día fue al Hospital de Clínicas. Lo atendieron, le iban a dar el alta, se descontroló y un policía le disparó. Murió minutos después. Estos son dos casos trágicos que salieron a la luz pública en las últimas semanas y que abrieron el debate una vez más. ¿Cómo se debe actuar ante una crisis psiquiátrica? ¿A qué tipo de ayudas puede acudir, por ejemplo, una familia en esta situación? ¿Con qué preparación cuenta la policía para proceder ante un problema de este tipo? ¿Y los médicos que no son psiquiatras? Y más de fondo, ¿cómo integra la sociedad a las personas que sufren patologías psiquiátricas? Bueno, vamos justamente a analizar este tema y esta realidad hoy con dos personas que vienen y que viven muy de cerca estas situaciones y que pueden dar fe de lo difícil que resulta a veces enfrentarlos. Nos acompaña Hilde Hans, que es integrante de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo y de la Comisión para la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, mamá además de una joven que padece esquizofrenia, y el doctor Vicente Pardo, que es médico psiquiatra con casi 40 años de experiencia, cofundador del Centro Psicosocial Sur Palermo, fundado en 1987, expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, ex docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la República. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, Romina. Bueno, quiero empezar hablando del impacto mediático, ¿no?, que han generado estos casos. Son dos muertes trágicas que ponen el tema de la salud mental sobre la mesa. Venimos en el último tiempo insistiendo mucho, ¿no?, de hablar de la importancia y de dar el espacio necesario a la salud mental, pero ¿cómo lo vieron ustedes? A ver, ¿esto ayuda a que se hable y se comprenda lo complejo de la problemática? A veces que alimenta más el morbo. ¿Cómo lo viven y cómo lo ven? Lo que vos decís del morbo es tal cual, y es de lo que nosotros queremos eliminar y queremos, así como lo peligrosos que somos las personas que tenemos sufrimiento mental. Y esto que ocurrió ahora para nosotros no es novedad, lamentablemente. Eso ayer cuando lo conversábamos previamente, tú me lo señalabas, Gilde. Esto, claro, ahora capaz impactó porque se dieron dos hechos muy próximos, ¿no?, en el tiempo. Exacto. Pero vos me decías, no es novedad. No es novedad. Lo curioso, además, que en el caso de nuestros familiares adultos, muchas veces tenemos que recurrir al 911, porque es casi un protocolo llamar al 105 de SAME o a la sociedad médica que tengas, y para respaldar si hay alguna circunstancia que se pueda desbordar. Y porque, bueno, todavía tenemos en la conciencia que el policía es próximo y nos va a cuidar. Entonces, cuando la persona corre riesgo de vida, la persona o su entorno, es lo que nosotros desde los familiares recomendamos. No llegues a una situación límite, porque el tema es cuando no se toman las medidas a tiempo, ¿no? Cuando hay equipos de salud, y yo acá insisto muchísimo en esto, no tenemos psiquiatras, por ejemplo, en el interior, pero un equipo de salud bien formado, con enfermeros, con asistentes terapéuticos, con operadores y acompañantes, con un médico de medicina general que tenga cierta formación, y suponte comunicándose con el psiquiatra, esto
se podía evita. atender. Claro. Entonces nosotros... No necesita necesariamente un psiquiatra estar ahí en el momento. Puede. Sería lo ideal, pero claramente si no los hay. recursos no hay, hay que implementar otro tipo de Sí, y estrategias. yo voy a recordar otro caso que fue el de Milagros Chamorro, que fue muy violento para nosotros, porque Milagros recurrió 3 veces a la urgencia del CASMU, fue el año pasado, Sí. y en las 3 veces el destrato, maltrato e indiferencia que vivió fue enorme. A veces nos centramos en las situaciones que se viven en ACE o en la salud pública, pero en la salud privada es también muy inaccesible todo. Pero me quedo con algo, a ver, para recapitular un poco y aprender de lo que fue esta experiencia, Sí. ¿no? Tú decías, para las familias a veces es lo normal, cuando se da Sí. esa situación tienen que llamar a la Sí. policía. Digo porque yo veía el testimonio de la familia de Lucas. Que hablaba cuando le hacían notas y decía hace 5 años que ellos estaban en esta situación y 2 por 3 cuando Lucas se descontrolaba tenían que llamar a la policía. Sí. Ahí lo común es que venga entonces la policía sola, que sea la policía la No. que actúa en esos casos, o No. siempre tiene que venir el equipo de salud. Llegan juntos. A veces llega la policía un poco antes si hay riesgo de vida, pero si no, llegan juntos y trabajan juntos. Nosotros, en nuestras muchísimas historias que tenemos de los familiares, gente muy agradecida con el operativo, digamos, y gente con muy malas experiencias, ¿no? De reducciones violentas, de maltrato, de ridiculización, de desprecio, pero es parte de a lo que tenemos que recurrir. No hay más remedio en crisis, ¿no? Claro, por supuesto. Doctor Pardo, ¿esto siempre fue así? A ver, ¿cómo lo vive usted con años en la profesión? Esto es un proceso. Yo te decía que hace 40 años que yo llevo en la profesión, estaba contemplado en la ley de aquel momento que un paciente descompensado con un trastorno agudo en su conciencia o un brote psicótico, un episodio psicótico delirante agudo, de excitación, etcétera, etcétera, podían ir 2 o 3 enfermeros, reducirlo, medicarlo y llevarlo, porque el paciente en ese momento no era consciente de que eso era lo más conveniente para él y se oponía. Con el correr del tiempo, esa práctica fue decayendo. Yo creo que los médicos psiquiatras fuimos perdiendo protagonismo en ese sentido por actores extraños y por inhibiciones internas y por el riesgo también. Hoy en día se usa mucho la medicina, el concepto de medicina defensiva, tratar de hacer el menor daño posible. Entonces ahí la policía, que siempre intervino, miren que la policía siempre intervino y en general ha intervenido bien, pero con un paciente con el que se puede hablar, cosa que en estos 2 casos creo que no era así. Entonces, cada vez más se ha dado el hecho de que los médicos no quieren intervenir, ¿no? Porque además las situaciones psicosociales, de peligrosidad de barrios periféricos, donde tienen muy normalizada la violencia, y eso muchos pacientes lo incorporan, etcétera, les da miedo, y que vaya un policía les da más seguridad. La policía en general, por lo menos a mis 40 años, ha actuado muy bien y en general actúan con mucho tino. Tienen paciencia, se sientan, hablan con el paciente. Entonces, perdóname, pero quiero jerarquizar esto. Si bien la actuación de la policía es cada vez más, ha ido en aumento, estos 2 hechos de 2 pacientes muertos a balazos es un hecho absolutamente inédito en la historia del país. Yo estuve hablando con colegas del interior, en el interior no han tenido ningún caso de este tipo en ningún año, y que se nos junten 2 casos en tan corto tiempo, obviamente tiene que preocuparnos sobremanera, porque
de algún modo, ver cómo son las estrategias de reducción, que el Ministerio tiene sus pautas. Bueno, yo pensaba en eso, si hace tanto tiempo que actúa, ¿no?, la policía, ustedes dicen, ¿tienen formación adecuada para actuar en estos casos? A ver, no me consta que la tengan. Creo que depende mucho de la idoneidad de cada uno de los de cada uno de los técnicos, de los policías. Pero además, en este último, viendo la filmación de este último episodio, no sé si viste, Romina, Hilde, vieron el escenario que había alrededor. Había como 20 personas gritando, vociferando, aterradas, etcétera, ¿no? En un paciente que aparentemente no tenía, porque hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes agudos que tienen un trastorno agudo de la conciencia y un descontrol de impulsos del que no son conscientes, del que no pueden controlar voluntariamente, y hay pacientes psiquiátricos menos graves, pero más peligrosos, que a veces tienen, no sé si es el caso, que a veces tienen trastornos de la personalidad con descontrol de impulsos, que manipulan, etcétera, y que muchas veces vienen acompañados de su majestad la droga. Entonces ahí se forma un combo realmente terrible. Yo creo que este es un hecho inédito. Habrá que ver qué otras. Sé que el Ministerio estaba preocupado de cómo poder utilizar algún arma que pudiera inmovilizar con dolor, no sé, las Taser. Veía que el ministro del Interior, ¿no?, Carlos Negro, dijo exacto, el fin de semana en una conferencia de prensa que los policías tienen la obligación de cuidar y defender al personal de la salud y a los funcionarios de los hospitales. En algunas circunstancias es necesario que el personal esté debidamente armado para repeler algún tipo de ataque violento, aseguró, al tiempo que dijo que el tipo de armas va a ser un objeto de análisis. Va a ser objeto de análisis el tipo de armas que se apliquen mejor a la situación del cuidado en estos centros donde hay tantas personas, por ejemplo, reflexionó. El presidente Orsi también hizo referencia al tema, dijo, bueno, también hay que estar ahí. Por lo poco que vi en la imagen, cualquiera de nosotros creo que hubiese hecho eso, porque había un riesgo de muerte por lo que se pudo ver en las imágenes. Hilde, en tu caso, bueno, ¿cómo a lo ves? mí no me alcanza ninguna de las dos declaraciones, porque la muerte no se evitó. Si vos me dijeras, hubo una intervención, a mí no me gusta, pero no hay ningún muerto, entonces yo podría coincidir. Así que el problema, en este caso, de Franco, porque tiene un nombre, es que no encontró lo que iba a buscar. Que Franco, por todo lo que dice Vicente, es un poco así como nos relatan por los pasajes que tuvo por el Vilar de Bo, que lo conocían. Claro, en el Vilar de Bo era un lugar donde él se sentía de alguna forma contenido y atendido, ¿no? Y comprendido. Sí, porque hace años que recurre. Tiene 22 años, pero esto lleva muchísimos años vinculándose con el centro. ¿Por qué cayó en el hospital? No sé. Está todo el programa del Hospital de Clínica y la facultad de trabajar en una solución que todavía no la hemos visto. Están trabajando solamente los psicólogos en policlínica, pero no esto que nos pasa, que cuando tenemos situaciones de crisis, cuando tenemos situaciones de descompensación, porque hablamos de una familia disfuncional, pero nos pasa en nuestras familias armoniosas que nuestro familiar un día algo pasó por su cabecita y se levanta con un delirio, con una psicosis, porque es así. Entonces, si hay un equipo como el que nosotros encontramos en Sur Palermo, ¿no? Las personas que estamos vinculadas a Sur Palermo, porque no todas podemos estar vinculadas a Sur Palermo, pero
también ocurre en el Centro Martínez Vizca. Hay muy buenos profesionales y en este momento ha incorporado un psiquiatra que está colaborando en crisis, ¿no? Muy bueno. Pero entonces, cuando hay un contexto, también puede ocurrir y desconoces a esa persona, ¿no? Entonces, yo cuando me hablan de policías y de armas, policías armados, el policía tiene un arma para matar. Como cuando uno tiene en su casa un arma. ¿Para qué la tenés si no es para matar? Entonces, yo creo que podría perfectamente un policía desarmado ser parte de un equipo, pero desarmado, pero parte del equipo. Porque a veces... Bueno, acá teníamos dos planos para analizar de esa situación, sí, ¿no? Porque por un lado está la actuación de los profesionales, sin entrar en casos particulares porque no es la idea, ¿no? Pero también hay dos niveles, ¿no? Que se requiere de capacitación. O sea, personal de la salud, personal médico que capaz que no está especializado en esa especialidad, no tiene esa especialidad, y por otro lado, la especialización de la policía, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí me resultan más terribles, y acá tiene que ver con otra cuestión que tenemos, que es la situación de calle, que el porcentaje de personas con padecimiento mental es, no sé, yo no voy a decirlo porque no tengo los estudios hechos, pero es muy alto, combinado con el consumo. Egresados de las cárceles, egresados, dados de alta de los hospitales porque había que vaciar. Para mí la responsabilidad es del equipo que debería haber estado y no estuvo. Y la policía, sé que mis compañeros me van de alguna manera a cuestionar, es una víctima más de la situación. Nosotros tenemos un altísimo nivel de suicidios de policías por año. Sin duda. Es un problema atroz. Atroz. Y si nosotros tenemos esa certeza de lo que están padeciendo, sumado a que tienen que enfrentarse a algo que les da miedo, porque no conocen, porque no tienen formación, porque no saben cómo reducir a esa persona de otra manera. Entonces, con mucho respeto lo digo, y aún con mi amigo acá enfrente, el problema es de los equipos de salud y de los equipos que tienen que tratar el tema. Terminé. Yo estoy muy de acuerdo. El Ministerio hace muchos años había instaurado unas pautas de reducción de un paciente, pero que requería una infraestructura y una actitud y una formación de los enfermeros muy importante. Suena feo lo que voy a decir, pero peor es un balazo en el pecho y la muerte, que es que un enfermero tomaba al paciente, 4 enfermeros tomaban al paciente, 1 por cada miembro, 2 los brazos, 2 las piernas, y lo inmovilizaban. Suena feo, pero realmente quiero que me diga alguien si hay una solución mejor, porque es un método que previene lesiones en general y que de algún modo, permite reducir a un paciente. Yo tengo la sensación, pero tendría que venir gente de enfermería porque no la pretendo acusar, que los enfermeros en este momento actúan menos que antes en la reducción de los pacientes. Y otra cosa, seguramente no hay enfermeros suficientes. Y si esto, y esto sucedió en una guardia general, donde hay un paciente que está con un infarto, otro con una insuficiencia renal, otro con una, ¿no? Con lo que esto altera el clima. Entonces, ¿podremos volver a instrumentar ese método, digamos? Que de afuera suena muy feo, pero creo que es un poco la retracción en la cual los técnicos tenemos más miedo a actuar, pero porque tenemos más miedo a dañar.
Tenemos más miedo a dañar. Pero claro, cuando uno lo compara, uno le puede sonar feo, pero cuando uno lo compara quizás, dice, con cómo se terminó teniendo que proceder por parte de la policía, con un balazo, claramente y acá hay voy a una decir diferencia, ¿no? una cosa que de repente, pudiera en contra de la ley de salud mental, etcétera, etcétera. El personal más entrenado por décadas ha sido siempre el de enfermería, ha sido el del Vilar de Bo. Pero el Vilar de Bo, según la ley, se va a cerrar este año. No sé si lo van a poder cerrar, pero porque eso es harina de otro costal. Pero en la práctica, dicen, no se va a poder. Pero en el Vilar, yo creo que no. En el Vilar de Bo, si lo hubieran querido tratar allá, no en el hospital general, sino en un hospital especializado para pacientes mentales, hay guardias de horas y horas en las que no hay psiquiatra. Entonces, acá hace salud pública, evidentemente, está en una omisión de hace muchos años y se van perdiendo cargos. Y además se han ido deshaciendo los equipos de policlínica, de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que por la década del 90 llegaron a trabajar muy bien, como para poder de algún modo prevenir o atemperar este tipo de situaciones y que la sangre... Nunca, acá no es metáfora, no llegar al río, ¿verdad? Enseguida continuamos en la entrevista conversando con Hilde Hans, que es integrante de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, y con el doctor Vicente Pardo, médico psiquiatra con casi 40 años de experiencia, también cofundador del Centro Psicosocial Sur Palermo. 2 jóvenes con una patología psiquiátrica murieron en las últimas semanas al ser baleados por funcionarios policiales. Uno fue en Durazno, en su casa, y otro aquí en Montevideo, en el Hospital de Clínicas. Los casos tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública y volvieron a plantear las enormes dificultades que tenemos para abordar el tema salud mental. ¿A qué tipo de ayudas pueden acudir las familias que viven estas situaciones? ¿Con qué preparación cuenta la policía para proceder ante un problema de este tipo? ¿Y los médicos que no son psiquiatras? Y más de fondo, ¿cómo integra la sociedad a las personas que sufren patologías psiquiátricas agudas? Bueno, de este tema estamos conversando hoy con Hilde Hans, que es integrante de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, integrante también de la Comisión para la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, mamá de una joven que padece esquizofrenia, y el doctor Vicente Pardo, médico psiquiatra con casi 40 años de experiencia, cofundador del Centro Psicosocial Sur Palermo, expresidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y exdocente de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la República. Les decía en la pausa, tengo un montón de mensajes, tomo algunos, a ver si lo tengo acá. Hay un enfermero o enfermera, Gabriela concretamente, que nos escribe desde el interior. Dice: en el interior no va la policía y el equipo de salud, va la policía sola muchas veces. El año pasado, un paciente en el servicio de urgencia de la mutualista se desacató luego de horas de esperar al psiquiatra de guardia y en un descuido del policía le sacó el arma y generó un pánico en el servicio. En Paysandú tenemos varios psiquiatras con cargos de alta dedicación y aún así el acceso es muy complejo, dice. Otro caso fue también el traslado de un paciente esquizofrénico que la familia llamó en la localidad de Constancia, a 8 kilómetros de la ciudad. La policía concurrió, lo esposó y lo trasladó en la caja de la camioneta de la patrulla. Llegó muerto a la emergencia. Tenemos serios problemas de estigmas con pacientes psiquiátricos y sufren mucho más que cualquiera de nosotros. Dice Gabriela, la policía no está preparada ni formada para asistir a pacientes psiquiátricos. Los enfermeros no podemos hacer nada sin indicación médica. No estamos avalados legalmente. Se necesita medicar a un paciente así y para eso se necesita la indicación de un médico por escrito, no por teléfono, dice, ¿no? Ahí plantea otra complejidad más. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Un componente que agrega Gabriela es lo que pasa en el interior profundo. Uh-huh. El otro día escuchaba a alguien de una asociación rural que me quedé impactada porque estaba hablando de temas de producción, pero del problema que hay de erradicación en el campo. Las personas antes se radicaba toda la familia y había una escuela rural donde iban 10, 12 gurises
desde lejos, desde más cerca, caminando, a caballo, en tractor. Pero había una comunidad, y la escuela, con una sola maestra, era un elemento aglutinador desde el punto de vista cultural, de esparcimientos, de hacer una quinta, de llevar un grupo de teatro, una biblioteca. Hoy por hoy eso fue una transformación que se vivió y casi no hay escuelas rurales. Entonces, ¿qué le queda a la familia? Quedarse en el pueblo, a la familia con niños, quedarse en el pueblo, y el trabajador queda solo en el medio de la nada, sin acceso a nada. Y bueno, ahí es muy común el tema del alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Llega la tardecita, el tipo se emborracha. No quiero generalizar, porque uno habla y parece que generaliza, pero desde los citadinos nos olvidamos de esa realidad, que también es tremenda. Estoy hablando del medio del campo, ¿no? Pero yo le compartía con la producción, una compañera de la Federación Caminantes, una situación que viven en Nueva Palmira. Estamos acá tan cerca, y cómo puede ser que no hayamos construido, después de esta ley que tuvo mayorías absolutas, que tuvo un costo tan alto para la sociedad civil, para proponer, y que hay artículos que no se han implementado. ¿Cómo? Estamos a 8 años, ¿no? ¿Cómo no ha habido acuerdos políticos? Nosotros somos sociedad civil, y desde ese lugar tenemos un rol de contenernos, de contener y de informar de lo que sabemos. Pero hay otras responsabilidades, y ya te voy a dejar tranquilos a los psiquiatras. Todo bien. Que hacen, bueno, la prensa para nosotros es muy importante. Y sobre todo cuando la prensa escrita, televisiva, la que sea. Porque si no está la prensa informando bien, ¿a qué vamos? A scrollear en YouTube, Instagram, cosas que no tienen nada que ver con el padecimiento. Uh-huh. La otra cosa que también es importante en esto de la difusión, que muchas veces confundimos lo que es la tristeza, por lo que sea, con la depresión. Uh-huh. Entonces estamos tristes y tenemos que tener recursos para procesar esa tristeza. Y muchas veces la tristeza es motor para generar los cambios. Pero o YouTube o los amigos nos recomiendan, no, estás entrando en depresión. Entonces, patologizar, sí. Hay una hipertrofia en ese exacto. sentido. Entonces, acá tenemos que actuar todos. Perdón, Gile, ahí si entiendo bien a lo que está yendo es, bueno, hablamos mucho de salud mental, tendemos a pensar en esto que señalás, ¿no? Sí. Bueno, esa tristeza que a veces se confunde con depresión, donde se generaliza mucho más, y ahí, si le erramos, vamos a los equipos de salud, y por lo tanto esos equipos de salud están desbordados para tratar otros casos que efectivamente, ¿no?, requieren mayor atención, o deberían tener cierta prioridad, ¿no? Exacto. Si nosotros tuviéramos, voy a pedir disculpas, doctor, porque hablo mucho. Si nosotros tuviéramos en las escuelas, yo no te digo 3 psicólogos o 3 asistentes sociales por escuela, no. Digo que el maestro, la maestra pueda recurrir, comentar el caso con alguien. Uh-huh. Bueno, ahora volvieron los maestros comunitarios y tienen un rol espectacular. Entonces, si tuviéramos a nivel de los conflictos laborales, ¿cuántas situaciones podríamos evitarlos? Nosotros hablamos mucho de que nosotros lo que pretendemos es un trato digno, un buen trato entre nosotros, porque estamos todos afectados. Uh-huh. Y a todos nos afecta la salud mental.
a todos. Y en relación a lo que decís, Hilde, un dato no numérico, pero la patología mental ha ido, y la consulta psiquiátrica, psicológica y a los equipos de salud mental se ha ido incrementando exponencialmente. Ya de antes de la pandemia, tuvo un punto de inflexión positivo, o sea, negativo en la pandemia, pero la mayor parte de los trastornos por los que la gente consulta y que los psiquiatras no dan abasto y que las mutualistas no dan abasto y no, bueno, hay pocos psiquiatras en ACE también, eso es una contra, son trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, depresión, con intentos de suicidio o con suicidios, que tenemos un grave flagelo, dicho sea de paso, y bueno, y el gran consumo de alcohol y drogas. Pero yo te decía un poco extra micrófonos, Romina, que hay otras patologías como la discapacidad intelectual, grave, moderada, leve, es una patología importante, y yo te diría que los trastornos más psicóticos, como parece haber sido más bien el chico de Durazno, no Lucas. sé si tanto el muchacho abatido del hospital de clínicas, no han incrementado. La esquizofrenia sigue siendo en su terco 0,8, 0,9%. O sea, esa patología que veían los psiquiatras y los alienistas a fin de siglo casi frecuentemente, el trastorno bipolar, antes llamado psicosis maníaco-depresiva, hoy en día son los pacientes que ocupan un porcentaje relativamente bajo, y la gran consulta se la lleva todo esto que mencioné, y bueno, el consumo de drogas y alcohol, no sé si lo mencioné, ¿no? Y qué es lo que muchos políticos a veces entienden solamente, salud mental, drogas, alcohol, suicidios, o sea, las cosas que más urgen, pero estos otros hechos también están, y cuando suceden estos hechos, evidentemente que nos golpean. Una cosita más, yo creo que estos hechos que han sucedido estos 2 días de 2 muchachos abatidos por personal policial, no quiero atenuar ni atemperar ni sacarnos culpa a los psiquiatras como responsables o como corresponsables, pero son hechos, yo diría que bastante excepcionales, y ya bastante estigma tienen los pacientes mentales como conjunto, que es un conjunto muy variopinto, muy variado, muy extenso, muy diverso, muy heterogéneo. Y yo tengo mucho miedo de que estos 2 hechos estigmaticen más a la población paciente mental, con la ecuación paciente mental igual peligroso, ¿no? Como ya ha pasado en alguna otra oportunidad, algún programa que me entrevistaron hace 20 años, etcétera, que es un estigma que yo diría que quizás se ha temperado, pero que no se ha atenuado. Y que claro, estas realidades como que lo confirman. Eran 2 pacientes muy peligrosos, seguramente muy difíciles de controlar, tenían su peligrosidad, etcétera, etcétera, pero bueno, no es la regla, evidentemente, ¿no? Nunca se llegó a este derramamiento de sangre, ¿no? No lo quiero atemperar, acá tenemos que poner las barbas en remojo todos, sí, por favor. A ver, la charla da para muchísimo. Pienso en, capaz que esto solo fue como el comienzo de un montón de capítulos que tenemos que abordar para tratar este tema, ¿no? Había oyentes que agradecían, bueno, también a través de los mensajes y con lo que decía Hilde, pusimos el foco también en lo que es la realidad del interior del país, y a veces el interior profundo, ¿no? Lejos de la ciudad. Pero Rosario también plantea, y lo dejamos abierto porque es otro gran capítulo, es los tiempos de espera para ser atendidos, a veces en los hospitales, son extremadamente exasperantes, dice, en general. Imagino que para un paciente psiquiátrico eso es terrible, dice. Bueno, una de las situaciones que nosotros vivimos, que compartimos permanentemente en las asociaciones de familiares, cuando nuestro familiar... ¿qué pasa? Cuando alcanza cierto bienestar, entiende que tiene que dejar la medicación. Y eso es tremendo, porque cada crisis es un retroceso que no se vuelve al estado anterior. Pero eso es todo un proceso que la familia, junto con la persona, tienen que ir, y el equipo que lo atienden, tienen que ir evaluando y darse cuenta de eso. Finalmente se logra,
finalmente se logra esa responsabilidad. Pero cuando se descompensan nuestros familiares, por lo que sea, por una discusión, porque falleció el papá, la abuela, la mamá, lo dejó la novia, en el trabajo no soporta más, tenemos que recurrir, porque corre peligro su vida o del entorno, a el 911. Como te decía, ha habido de todos los casos. Entonces vamos con el paciente, con la persona, a la urgencia privada y pública. Esperamos ahí. En la asistencia privada sabemos que solo hay 3 horas en el día en que va a haber, en que van a llamar a un psiquiatra. No está allí y puede ser que no venga, además, porque, no sé, tendrá sus razones, será el cumpleaños de su hijo, no sé, estará en Punta del Este y piensa que... Mira, lo que te digo es... O estará cubriendo horas en otro trabajo también. También. Cabe esa posibilidad. Yo no voy a poner, no voy a agregar, ¿no? Cosas un sinnúmero de que factores. imaginamos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Logramos... Mientras el paciente sigue en crisis, ¿no? Sigue en crisis y logramos que tanto el equipo, si fue un enfermero, y la policía lograron convencer lo que tenía que ir a la guardia, ¿tá? Entonces no hay lugar, porque no hay una emergencia para psiquiatría. No, entran a veces habido, después lo sacan, nunca entendemos cómo funciona eso en las sociedades que yo conozco. Pasan las horas y ve otros episodios, ¿viste? Gente que viene accidentada, gente que viene sangrando, lo que fuera, pero su dolor no se alivia. Tanto es así que cuando el padre o la madre o el tío o la abuela van hasta el baño, se van. Entonces, los muchachos se fugan. Entonces, con el costo que significó para la familia, para la sociedad y para esa persona que confió en que lo iban a ayudar, porque finalmente confió y no lo llevaron esposado ni con un golpe en la nuca, no, fue. Entonces todo ese esfuerzo, y es porque no hay un profesional, porque como dice Gabriela, los enfermeros tienen que tener órdenes por escrito de los profesionales, el que sea, pero alguien tiene que dar la orden. Tratando de responder un poquito a la pregunta de la oyente, es cierto, y es una tragedia griega conseguir una hora con un psiquiatra, y hasta es una tragedia que te den hora con el mismo psiquiatra. Entonces acá tenemos que reevaluar muy bien cómo estamos trabajando. Hay gente que dice que no hay psiquiatras suficientes, hay gente que dice que las instituciones mutuales y sobre todo ACE no están contratando personal suficiente. Hay gente que dice que los psiquiatras no quieren trabajar en ACE porque la sobrecarga laboral los desbordaría completamente. Acá tenemos que hacer una revisión, un autoanálisis, etcétera, y decir no va más, esto así no va más. Un paciente que tiene ideas de suicidio y le dan hora para 3 meses, ¿no? Es la razón de la sin razón, como decía el Quijote, evidentemente. Y bueno, habrá que ver si habrá que entrenar psicólogos clínicos como para hacer un triage y seleccionar a los más graves de los menos graves. Los médicos, los médicos de atención primaria, pero claro, los médicos de atención primaria funcionan en salud pública. Mutualista, hay un médico de familia que también para el cual es difícil conseguir hora, podrían resolver los problemas más leves y dejar para los psiquiatras los problemas más graves. Pero creo que esto hace falta que nos sentemos todos los actores, todas las sociedades, etcétera, Ministerio de Salud Pública, Interior, obviamente, etcétera, y recapacitemos y hagamos un profundo autoanálisis de cómo estamos trabajando, porque no estamos cubriendo las necesidades de la población. Hay una instancia en que el psiquiatra es importante porque nosotros no tenemos elementos de diagnósticos objetivos. No hay una máquina, claro. No hay un medidor,
no hay un termómetro. Es todo clínica. Todo clínica. Entonces, y la medicación, estamos hablando de trastornos mentales severos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? El psiquiatra, cuanto más experiencia tiene, cuanto más lo valoramos, porque hay otra cosa. La mayoría de los psiquiatras no quieren hablar con el entorno de... No es el caso. Ni tampoco es el caso de los psiquiatras a los que nosotros vamos. Elegimos muy bien los psiquiatras. Pero ¿qué pasa? El psiquiatra y los familiares tenemos que ir evaluando por lo menos los 3 primeros meses, mensualmente, cuál es la respuesta. A la medicación, decís. A la medicación. Graves y a la evolución del paciente. A la evolución. Después, no hay problema, vamos al médico de medicina general que nos haga la receta. Y no, antes de estabilizar al paciente. Antes. Claro, habiendo estabilizado al paciente. Claro, pero entonces, los 3, 4 primeros meses, esa consulta mensual, o a veces más seguida, es imprescindible. Por eso cuando dicen no, porque todos recurrimos. Sí, para que sea el mismo especialista que haga un seguimiento efectivamente del caso, ¿no? Y no esté permanentemente cambiando de forma Romina, que no tenga un seguimiento. Ese sería el ideal, perdona que te interrumpí, pero no es la regla. A veces al andar salteando, claro, como en el ajedrez, diferentes psiquiatras, claro, la historia única está, hoy en día ya no hay el problema de la letra, de la caligrafía, no le entiendo al colega, pero no hay tratamientos demasiado personalizados, salvo los que ya empiezan por policlínica. Hilde Hans, doctor Vicente Pardo, gracias a los dos. Creo que por lo menos a partir de esta situación lamentable que se vivió con estas noticias, nos permitió acercarnos a un tema que es enorme, porque están llegando cantidad de mensajes. Dejamos al pasar y queda ya consignado para hacer próximamente lo que está planteado con la ley de salud mental, ¿no? Respecto al cierre de las colonias psiquiátricas, que quedó ahí al pasar. No va a ser un tema menor, sobre todo cuando se llegue a esa fecha. Más ni que hablar de los recursos en el interior del país. Lo estoy siguiendo así por la cantidad de mensajes que hay. Abren cantidad de temas en los que hay que poner así un zoom, un doble clic, pero me parecía bien oportuno que a partir de estos casos por lo menos nos acercáramos a lo que es la realidad más del día a día, ¿no? De los familiares que tienen que resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Como a esperar en una sala de emergencia con un paciente que está atravesando una crisis, ¿no? Algo tan sencillo como eso, bueno, lo que implica, ¿no? Y todo Tal lo que cual. hay detrás. Así que les agradezco mucho y los volvemos a convocar. Muchas gracias a ti, Romina, y muchas gracias a En Perspectiva. Sí. Voy a agregar algo, que hay soluciones. Hay Y soluciones. se pueden construir esperanza, porque ese es un poco el sentido que nosotros tenemos desde la asociación. Hay que apelar a la ternura, al encuentro, a la comprensión, a la responsabilidad de cada uno, pero nosotros, Vicente, y el entorno de muchas familias pueden asegurar que hay transformaciones maravillosas. Hay Les propongo la soluciones, próxima pero la vez. autocrítica es crucial. Les propongo la próxima, vamos por ahí, porque Sí. habíamos hablado con Hilde de eso, ¿no? También de demostrar que hay alternativas, de que hay experiencia. No nos da el tiempo ahora, pero va a quedar para un próximo abordaje, ¿te parece? Porque vale la pena también, a partir de eso, entonces tomar esas iniciativas y esos ejemplos que han sido muy positivos. Sí. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Romina.